Dentro de la Gran Pirámide, sellada, silenciosa, intacta durante miles de años, se encontró un pequeño trozo de madera. No era una talla. No era un símbolo. Solo un fragmento de cedro. Y cuando los científicos lo analizaron, la fecha resultó errónea. No ligeramente errónea. No debatiblemente errónea. Pero siglos más antigua que la historia dice que el faraón construyó la pirámide. Se supone que la Gran Pirámide pertenece a Keops, alrededor del 2500 a.C. Esa fecha se enseña. Se imprime. Se acepta. Pero este trozo de cedro, encontrado en las profundidades de la pirámide, fue datado científicamente entre el 3340 y el 3100 a.C., 500 años antes. Y de repente, el monumento más famoso de la Tierra guardaba un secreto que no debería haber guardado. Esto no fue descubierto por buscadores de tesoros. Ni por forasteros que persiguieran mitos. Sino por investigadores profesionales, utilizando la datación por radiocarbono, el mismo método en el que confían los estudios arqueológicos de todo el mundo. El objeto ahora se conoce como la reliquia de Dixon. Fue encontrada en el siglo XIX, dentro de un estrecho pozo conectado a la cámara de la reina. Luego desapareció. Extraviada. Olvidada. Durante más de 100 años, permaneció almacenada, sin ser detectada ni probada. Hasta que la ciencia moderna finalmente planteó una pregunta peligrosa. ¿Cuántos años tienes, realmente? La respuesta no encajaba con la historia. Ahora, hay una explicación. Los egiptólogos dicen que la madera vieja se reutilizó. Esa madera antigua podría permanecer allí durante generaciones antes de ser utilizada. Y a veces, eso es cierto. Pero aquí está el problema. Esta madera no era parte de una puerta. Ni de un mueble. Ni de una decoración. Estaba sellada en lo profundo de la pirámide, en un lugar sin ninguna razón práctica para la chatarra reutilizada. Lo que plantea una posibilidad incómoda. ¿Y si esta madera no se reutilizó, sino que recordaba una fase anterior de la construcción? ¿Y si la pirámide no se construyó en un momento, sino sobre capas de tiempo? Esto no es historia alternativa. Esto no es fantasía. Estas son anomalías revisadas por pares, pequeñas grietas precisas en una línea de tiempo que creíamos sólida. Y si te fascinan las historias perdidas y los rompecabezas de datos antiguos como este, suscríbete, porque historias como estas rara vez se cuentan con honestidad. Porque aquí está la cuestión. Esta no fue la única fecha que no encajaba. A medida que los científicos seguían probando piedra, suelo y estructura alrededor de Giza, aparecieron más contradicciones. Materiales diferentes. Métodos diferentes. El mismo problema. Y cuanto más miraban, más comenzaba a fracturarse la línea de tiempo. La línea de tiempo ya se estaba agrietando. Ese único trozo de madera había hecho su daño, silenciosamente, con precisión, y ahora los científicos se veían obligados a plantearse una pregunta que no les gustaba. ¿Y si el problema no era el objeto, sino la fecha misma? Así que se alejaron de los artefactos. Se alejaron del carbono y la madera. Y se dirigieron hacia algo mucho más difícil de rebatir. Piedra. A solo unos cientos de metros de la Gran Pirámide se encuentra la Gran Esfinge, tallada directamente en piedra caliza viva, fijada al suelo como un fósil de la intención humana. Y cuando los geólogos estudiaron las paredes del recinto de la Esfinge, notaron algo extraño. La erosión no parecía del desierto. No era nítida. No era angular. No estaba cortada por la arena y el viento. En cambio, las paredes eran redondeadas. Suavizadas. Marcadas por profundos canales verticales, del tipo que se forma cuando el agua corre por la roca una y otra vez. No una inundación. Ni un chapoteo. Lluvia. Lluvias intensas y sostenidas. El tipo que Egipto no ha visto en miles de años. El geólogo Robert Koch se tomó esto en serio,
no como un mito, no como un simbolismo, sino como evidencia climática. Utilizando pruebas sísmicas debajo de la esfinge, midió la erosión profunda de la piedra, muy por debajo de la superficie. Los resultados sugirieron una exposición prolongada al agua, no al viento, y un nivel de erosión que apuntaba a una era mucho más húmeda. Una era anterior al Egipto dinástico. Antes del 3000 a.C. Antes de que el Sáhara se convirtiera en un desierto. Y aquí es donde mucha gente da marcha atrás. Porque la afirmación suena peligrosa. Así que la refutación viene de inmediato, y se lo merece. Los geólogos convencionales argumentan que el viento, la sal y la estratificación natural de la piedra caliza pueden imitar la erosión hídrica. Que es posible que existiera cierta erosión antes de que se tallara la esfinge. Esa evidencia climática puede malinterpretarse si se saca de contexto. Esto no es una batalla entre la verdad y la negación. Es un desacuerdo entre relojes. Y esa es la clave. Este debate no es sobre misterio, es sobre cronología. Sobre cuando Egipto pasó de pastizales empapados por la lluvia al desierto. Sobre qué tipo de clima tenía que existir cuando la esfinge tomó forma. Porque a la piedra no le importan las dinastías. No conoce listas de reyes. Solo registra las condiciones en las que sobrevivió. Y la esfinge puede estar recordando un clima que se supone que Egipto no tuvo. Pero la geología no era el único reloj en marcha. Otros métodos, más discretos, menos dramáticos, también medían el tiempo. Y juntos, comenzaban a contar una historia que no concordaba consigo misma. Porque la erosión no miente, pero puede malinterpretarse. En este punto, la pregunta ya no era si algo se sentía mal. Era donde la historia oficial era más débil. Porque durante más de un siglo, los egiptólogos se han basado en un sistema muy específico para datar las pirámides, listas de reyes, inscripciones, estilo arquitectónico y contexto histórico. Nombres tallados en piedra. Relieves que muestran rituales reales. Monumentos conectados como piezas de un rompecabezas. Y en la mayor parte de Egipto, este sistema funciona. Excepto aquí. Dentro de la Gran Pirámide, la estructura más importante de todas, no hay inscripciones que nombren a Keops. Ninguna dedicatoria. Ningún cartucho real tallado en las paredes. Nada. La propiedad de la pirámide se infiere, no se declara. Se basa en su ubicación cerca de la calzada de Keops. Se basa en tumbas cercanas de funcionarios. Se basa en registros históricos posteriores escritos siglos después de la construcción de la pirámide. Eso no hace que la atribución sea falsa. Pero la hace circunstancial. Y esa distinción importa. Porque propiedad no es lo mismo que autoría. Un gobernante puede heredar una estructura. Restaurarla. Reclamarla. Vincular su legado a algo más antiguo. La historia está llena de ejemplos como este, monumentos reutilizados, renombrados, absorbidos por nuevas identidades. Así que la pregunta incómoda surge silenciosamente. ¿Construyó Keops la Gran Pirámide, o la controló? Esto no es un ataque a la egiptología. Es una debilidad estructural dentro del propio sistema. Cuando existen inscripciones, hablan por sí solas. Cuando no, el silencio también se convierte en evidencia. Y ese silencio creó una brecha. Una brecha lo suficientemente amplia como para que la ciencia de laboratorio interviniera. Porque mientras la historia argumentaba a partir de textos y contexto, la ciencia comenzó a plantearse una pregunta más simple: ¿qué antigüedad tiene el material en sí? Sin reyes. Sin dinastías. Sin suposiciones. Solo tiempo medible. Y aquí es donde el debate cambió de tono por completo. Porque cuando se aplicó la datación por radiocarbono a los materiales de Giza, no solo una vez, sino repetidamente, los resultados no coincidieron exactamente con la cronología oficial. Ni consistentemente anteriores. Ni consistentemente posteriores. Simplemente, inconsistentes. Fechas que se desviaban.
Se superponían. Se negaban a asentarse. Lo cual confundió a todos. Partidarios. Escépticos. Incluso a los científicos que realizaban las pruebas. Porque la datación por radiocarbono no concordaba con los mitos. No concordaba con los libros de texto. Y no concordaba entre sí. A finales de la década de 1980, el debate cruzó una línea de la que no podía regresar. Porque la historia había hablado. La geología había hablado. Y ahora, la datación por radiocarbono entró en la sala. Silenciosamente. Cuidadosamente. Sin drama. En 1984, los científicos comenzaron a tomar muestras de monumentos del Imperio Antiguo, carbón vegetal de mortero, restos orgánicos atrapados entre las piedras. Material sellado durante la construcción. No intentaban reescribir la historia. Intentaban confirmarla. Y al principio, los resultados parecían bastante cercanos. Hasta que no lo fueron. Una y otra vez, las fechas volvían más antiguas. No mucho más antiguas. No miles de años. Pero consistentemente, de 2 a 4 siglos anteriores a la cronología dinástica. Al principio, los investigadores asumieron contaminación. Luego coincidencia. Luego muestreo erróneo. Pero el patrón no desaparecía. Para 2001, cientos de muestras de radiocarbono de pirámides de todo Egipto mostraban el mismo comportamiento extraño, fechas que se remontaban lo suficiente como para causar incomodidad. Pero no tanto como para descartarlas. Así que la egiptología respondió con una explicación. Madera vieja. Los antiguos egipcios reutilizaban la madera. Quemaban árboles muertos hace mucho tiempo. Materiales reciclados transmitidos de generación en generación. Esa explicación funcionaba, estadísticamente. La mayoría de las veces. Pero aquí es donde las cosas se complicaron. Porque la ciencia no solo mira los resultados, sino los patrones. Se refinaron las curvas de calibración. Se aislaron los valores atípicos. Se aplicaron modelos bayesianos para depurar los datos. Christopher Bronk Ramsey y los reanálisis posteriores no ignoraron el problema, sino que lo reestructuraron. Y sí, después de la recalibración, muchas fechas se acercaron a la cronología oficial. Pero no todas. Algunas muestras aún se resistían a la alineación. No rompían la cronología. La forzaban. Y eso es lo que lo hacía peligroso. Porque no se trataba de rebelión a través del caos. Era rebelión a través de la consistencia. Pequeñas desviaciones. Resultados repetidos. En diferentes sitios. Suficiente para plantear una pregunta silenciosa que nadie quería hacer en voz alta. ¿Y si la cronología no estaba equivocada, sino incompleta? ¿Y si la construcción no fuera un evento único, sino un proceso que se extendía a lo largo de generaciones? La mayoría de los datos podían explicarse. La mayoría funcionaba. Pero había una prueba que no una muestra rechazó todas las correcciones estadísticas. Porque no era madera de desecho. No era residuo de combustible. No eran restos de mortero. Era un trozo de cedro moldeado. Colocado deliberadamente. Preservado accidentalmente. Y sellado en un lugar donde reutilizarlo carecía de sentido. Porque no yacía en un taller. No formaba parte de la vida cotidiana. Estaba encerrado en lo profundo de la pirámide. Volvía una y otra vez al mismo objeto. La madera. La reliquia Dixon ya no era un rumor. No era una nota a pie de página. Era real, medida, catalogada y profundamente incómoda. Este fragmento de cedro no se encontró entre los escombros. No estaba mezclado con restos de mortero. No formaba parte de una reparación posterior. Se descubrió dentro de un estrecho pozo conectado a la cámara de la reina, sellado, oculto y destinado a no volver a verse jamás. Y esa ubicación lo cambia todo.
Porque sí, los antiguos egipcios reutilizaban la madera. Todos están de acuerdo en eso. Pero la reutilización sigue la lógica. La madera se reutiliza donde la gente vive. Donde construyen. Donde queman combustible. Donde los restos pasan de mano en mano. Esta pieza no provenía de un espacio habitable. No era accesible. No era práctica. No era visible. Se colocó en un lugar que no tenía ninguna función diaria, un elemento arquitectónico confinado, cerrado durante la construcción. Lo que hace posible la reutilización, pero profundamente problemática. Y aquí es donde la historia se vuelve más humana. Después de su descubrimiento en el siglo XIX, el fragmento no causó pánico. No causó debate. Simplemente desapareció. Archivado incorrectamente. Almacenado incorrectamente. Olvidado en una colección universitaria durante más de un siglo. No escondido a propósito. No suprimido. Simplemente pasado por alto. Hasta que investigadores modernos, liderados por Neil Curtis, reexaminaron registros antiguos y lo encontraron de nuevo, guardado tranquilamente, esperando tecnología que no existía cuando se descubrió por primera vez. Cuando finalmente se probó, nadie esperaba problemas. Pero los problemas llegaron de todos modos. Los resultados no forzaron un acuerdo. No crearon consenso. Crearon desacuerdo. Algunos académicos aceptaron la reutilización como la respuesta. Otros admitieron que el contexto los inquietaba. Sin acusaciones. Sin conspiraciones. Solo profesionales, abiertamente inseguros. Y esa incertidumbre es lo más honesto en todo este debate. Porque la madera envejece. La madera se descompone. La madera se mueve. La piedra no. La piedra se queda donde fue cortada. Donde fue moldeada. Donde fue expuesta al mundo. Por eso, después de que la madera planteara preguntas que no podía responder, los científicos hicieron lo único que quedaba. Dejaron de preguntarle a la pirámide que se colocaba en su interior. Y comenzaron a preguntarle a la propia pirámide cuando fue tocada por el tiempo. Así que recurrieron a las propias piedras. La madera podía discutir. La piedra podía debatir. ¿Pero la luz? La luz no recuerda historias. Recuerda el tiempo. Después de que la reliquia de Dixon perturbara la conversación, los investigadores recurrieron a un tipo diferente de reloj, uno que no se basa en reyes, textos ni suposiciones. Hicieron una pregunta más simple. ¿Cuándo estuvo esta piedra expuesta por última vez a la luz solar? Esa pregunta conduce a algo llamado datación por luminiscencia superficial. En términos simples, los minerales dentro de la piedra atrapan energía mientras están enterrados en la oscuridad. Cuando la piedra se corta, se mueve o se coloca, la luz solar restablece esa energía. A partir de ese momento, el reloj comienza a contar. Cuando los científicos la miden, no están adivinando quién construyó el monumento. Están midiendo cuando la piedra vio el cielo por última vez. Este método fue aplicado cuidadosamente a la meseta de Giza por Ioannis Liritsis y su equipo. Sin drama. Sin titulares. Solo pruebas controladas de piedras de revestimiento, bloques de templos, superficies estructurales. Y los resultados fueron incómodos de una manera muy específica. La mayoría de las fechas se alineaban con el Egipto dinástico. Eso importaba. Porque les decía a los investigadores algo importante, la cronología convencional no se estaba derrumbando. No era una fantasía. Los datos la respaldaban en gran medida. Pero no por completo. Varias muestras resultaron ser más antiguas. No miles de años más antiguas. No lo suficiente como para gritar. Pero sí lo suficiente como para susurrar. Unos cientos de años antes de lo esperado. Y ahí es donde la ciencia seria se vuelve interesante. Porque las anomalías no importan cuando todo está mal. Importan cuando la mayoría de las cosas están bien.
El equipo no exageró. No afirmaron civilizaciones perdidas. Fueron cuidadosos. Moderados. Enfatizaron la incertidumbre, como lo hacen los verdaderos investigadores. Pero la pregunta no desapareció. Si la mayoría de las piedras encajan en la cronología dinástica, ¿por qué algunas se negaron a cooperar? ¿Se reutilizaron estas piedras de estructuras anteriores? ¿Se expusieron antes y luego se volvieron a tallar? ¿O ya existían partes de Giza antes de que comenzara la historia oficial? Esto no fue una revolución. Fue fricción. Y la fricción crea calor. Porque cuando los datos de luminiscencia se colocan junto a las anomalías de radiocarbono, y ambos se comparan con la erosión geológica, comienza a formarse un patrón. No una conclusión. Una tensión. Porque mientras que la luz sugería fechas ligeramente anteriores, la erosión sugería algo mucho más antiguo. Algo que no encajaba del todo con las dinastías. Y eso reabrió una pregunta que la egiptología había pasado décadas intentando no plantear. Una pregunta tan incómoda que raya en lo prohibido. ¿Y si Giza no comenzó con un faraón, sino con algo anterior a que Egipto se recordara a sí mismo? Para entonces, el debate había cambiado de rumbo. Ya no se trataba de si algo en Giza parecía más antiguo de lo esperado. Se trataba de cómo eso podría ser posible sin reescribir toda la historia egipcia. Y aquí es donde una nueva idea entró en la conversación, silenciosa, cuidadosamente, sin mitología, sin continentes perdidos, sin fantasía. La idea de las fases. No una civilización perdida que desapareció sin dejar rastro. No una supercultura olvidada. Sino algo mucho más incómodo. ¿Y si Giza no se construyó de golpe? ¿Y si partes de ella ya existían, cimientos, cortes en la roca madre, estructuras centrales, mucho antes de que el Egipto dinástico las formalizara? Porque esto no sería inusual. En todo el mundo antiguo, las civilizaciones heredan paisajes que no crearon. Reconstruyen templos antiguos. Amplían plataformas anteriores. Tallan nuevas identidades en piedra antigua. Roma lo hizo. Grecia lo hizo. Mesopotamia lo hizo. Continuidad, no reemplazo. Y de repente, Giza empieza a parecer menos un milagro y más un proceso. Una fase monumental temprana. Posteriormente refinada, expandida, reelaborada. Absorbida por el poder dinástico. En este modelo, Keops no desaparece. Se convierte en algo más. No en el origen, sino en el heredero. Aquel que formalizó, completó y reivindicó algo ya existente. Esto replantea el propio Egipto. No como una civilización que apareció repentinamente alrededor del 3000 a.C., sino como un continuum que emerge de raíces más profundas que aún no comprendemos del todo. Y esa idea es mucho más peligrosa que cualquier historia de civilización perdida. Porque no ataca la egiptología. La amplía. Pero esta teoría tiene una debilidad fatal. Una debilidad tan grave que amenaza con derrumbarla por completo. Porque si hubo una fase anterior, incluso modesta, debería haber rastros. Los constructores dejan huellas. Los trabajadores dejan herramientas. Los asentamientos dejan huesos, basura, tumbas. Y en Giza, no están allí. No hay aldeas de trabajadores predinásticos. No hay infraestructura temprana. No hay una población arqueológica clara que pueda explicar la construcción a gran escala antes de las dinastías. Y esa ausencia no es un problema menor. Es el contraargumento más fuerte de todos. Así que la pregunta se agudiza. Si Giza tuvo una fase anterior. Si la piedra, la luz y la erosión apuntan hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿dónde están los constructores? Porque los monumentos no se levantan solos. Y la historia no olvida a la gente sin una razón. Este es el punto donde la mayoría de las teorías se derrumban. No porque estén equivocadas, sino porque la arqueología es implacable.
Si existió una civilización antes del Egipto dinástico, debería haber dejado cuerpos, hogares, basura, herramientas, algo. Y en Giza, ese algo falta. Décadas de excavación han atravesado la meseta con precisión quirúrgica. Pueblos de trabajadores, panaderías, cuarteles, carreteras. Las excavaciones de Mark Lenner descubrieron todo un paisaje industrial, pero todo pertenece firmemente al Imperio Antiguo. Cuarta dinastía. La época de Keops. No hay pueblos anteriores debajo. No hay cocinas predinásticas. No hay cementerios olvidados de constructores. No hay esqueletos. Y ese silencio es ruidoso. Porque la arqueología no perdona las ilusiones. La ausencia importa. Este es el argumento más sólido contra cualquier fase anterior de Giza, y los investigadores serios no lo evitan. Lo afrontan. Porque la ausencia de evidencia no siempre es evidencia de ausencia, pero a veces, realmente es solo ausencia. A menos que algo más haya sucedido. A menos que la tierra misma haya borrado lo que una vez estuvo aquí. El Nilo no es un río estático. Durante miles de años, migra. Inunda. Entierra paisajes bajo metros de sedimento. Asentamientos enteros a lo largo de antiguas riberas han desaparecido de esta manera, sellados bajo limo, inaccesibles sin perforaciones profundas. Y el clima no solo borra suavemente. Destruye selectivamente. Los primeros campamentos cerca del agua desaparecen primero. Las estructuras ligeras se desvanecen. Los materiales orgánicos se disuelven. Lo que sobrevive son las cosas que resisten el tiempo. Piedra. Lecho rocoso. Cortes monumentales que no pueden ser arrastrados por el agua. Lo que crea una posibilidad inquietante. ¿Qué pasaría si los constructores no vivieran donde se alzan los monumentos? ¿Y si Giza fuera un sitio ceremonial o simbólico, no residencial? Un lugar visitado. Usado. Retornado. No ocupado. Esa idea suena radical, hasta que te das cuenta de cuántos sitios sagrados antiguos funcionan exactamente así. Y de repente, la ausencia deja de ser una prueba contra la teoría y se convierte en parte de ella. A menos que los monumentos no se construyeran aquí originalmente, de la forma en que esperamos que ocurra la construcción. A menos que las personas que tallaron la piedra más antigua no dejaran aldeas atrás, porque nunca se quedaron. Y eso lo cambia todo. En este punto, el debate ya no podía quedar atrapado entre el sí y el no. Demasiada evidencia se negaba a sentarse a un lado. Así que una idea más silenciosa comenzó a tomar forma, no como una rebelión, sino como una reconciliación. ¿Y si los egipcios dinásticos no inventaron Giza, sino que la heredaron? No de una supercivilización desaparecida. No del mito. Sino de personas anteriores cuyo trabajo ya estaba allí, parcialmente formado, parcialmente comprendido, esperando ser absorbido. La historia hace esto con más frecuencia de lo que admitimos. Las civilizaciones no parecen completamente formadas. No llegan a un escenario limpio. Acumulan. Construyen sobre cimientos establecidos por quienes los precedieron. Renombran lo que heredan. Reescriben la memoria, no la piedra. En este modelo, Keops no desaparece de la historia. Se transforma. No es el arquitecto original, sino el restaurador. El organizador. El gobernante que tomó algo antiguo y lo convirtió en un símbolo del poder estatal. Esto explica el silencio dentro de la pirámide. ¿Por qué no hay textos de dedicación tallados en lo profundo de su núcleo? Porque la atribución proviene del contexto, no de la declaración. Porque no siempre se firma lo que no se empieza. Se termina. Se reclama. Se hace tuyo. Y culturalmente, esto encaja mucho mejor con Egipto que la creación repentina. La identidad egipcia está obsesionada con la continuidad. Con los ancestros.
con el orden eterno que fluye del pasado. No con la ruptura. Así que la idea de la herencia no es una amenaza, es alineación. Piedra cortada antes. Retrabajada después. Integrada en la teología dinástica. Una civilización que se recuerda a sí misma adoptando lo que ya existía. Esto no requiere tecnologías perdidas. No requiere fechas imposibles. Solo tiempo. Capas de él. Pero las ideas, sin importar cuán elegantes sean, deben sobrevivir a una prueba final. No mitos. No textos. No piedras. Sino logística. Porque incluso si algo más antiguo existió, incluso si el Egipto dinástico heredó Giza, una pregunta aún no decide todo. ¿Podría la Tierra misma respaldar esta historia? ¿Podría el entorno darle sentido? Porque si el Nilo no coopera, nada más importa. Y ahí es donde esperaba la prueba final. El Nilo mismo. Para cuando la historia llegó al Nilo, el debate se había agotado. Todas las teorías habían colisionado. Todas las disciplinas habían hablado. Entonces los investigadores recurrieron a la única fuerza que siempre había decidido el destino de Egipto, no reyes, ni monumentos, ni creencias. El agua. Las reconstrucciones recientes de las antiguas inundaciones del Nilo cambiaron el tono de la conversación por completo. Porque durante mucho tiempo, los críticos de la historia convencional argumentaron que el Egipto del Imperio Antiguo no podría haber movido las piedras, que el río no era lo suficientemente alto, que la tierra estaba demasiado seca, que la logística no funcionaba. Pero los datos decían lo contrario. El Nilo durante la Cuarta Dinastía no era débil. No menguaba. Era caudaloso. Los niveles de inundación eran altos. Los canales llegaban cerca de la meseta. Las rutas de transporte no solo eran posibles, sino también eficientes. Lo cual significa algo importante. Las pirámides podrían haberse construido en la época de Keops. Sin trucos. Sin tecnologías perdidas. Sin condiciones imposibles. Y eso importa. Porque evita que la conversación se desvíe de los campamentos. No se trata de demostrar que la egiptología se equivoca. Y no se trata de demostrar que las teorías alternativas son correctas. Se trata de algo más preciso. Tiempo estratificado. El Nilo sustenta la construcción dinástica. Las piedras sustentan una exposición anterior. La madera insinúa material más antiguo. La erosión recuerda la lluvia mucho antes de los reyes. Nada de esto anula al otro. Se acumula. Lo cual lo replantea todo. No es que Keops construyera Giza ni que existiera algo más antiguo. Sino ambas cosas. Un paisaje moldeado lentamente. Reutilizado deliberadamente. Reivindicado oficialmente. Egipto no apareció de la nada, sino que cristalizó. Y eso nos lleva a una verdad incómoda. La cronología que enseñamos no está mal, está simplificada. Tiene bordes limpios donde la realidad no los tiene. Comienzos claros donde la historia rara vez los ofrece. Preferimos fundadores a herederos. Momentos de creación sobre larga acumulación. Porque la complejidad es más difícil de explicar. Más difícil de enseñar. Más difícil de aceptar. Y, sin embargo, al Nilo no le importan nuestras categorías. Solo nos dice lo que fue posible. Y lo que fue. Lo que nos deja con una tensión final, no sobre fechas, dinastías o monumentos, sino sobre la memoria. Sobre cómo las civilizaciones eligen su punto de partida. Y sobre si estamos listos para admitir que la historia de Egipto puede comenzar antes de lo que estamos dispuestos a decir en voz alta. Una que todavía nos negamos a enseñar. Las pirámides siguen en pie. Perfectamente medidas. Perfectamente silenciosas. No se explican a sí mismas. No discuten. No nos corrigen. Simplemente perduran.
Y tal vez esa sea la verdadera incomodidad. Porque los monumentos no marcan comienzos, marcan la memoria. Aparecen cuando una cultura ya sabe quién es, cuando ya cree que merece la eternidad. Así que la pregunta cambia. No cuando Egipto empezó a construir en piedra, sino cuando Egipto empezó a recordarse a sí mismo. El nacimiento de una civilización no es una fecha en una línea de tiempo. Es una decisión. Un momento en el que la gente mira hacia atrás y dice, aquí es donde empezamos. Pero ¿y si esa elección esconde algo más antiguo? ¿Y si las pirámides no representan el inicio de la civilización egipcia, sino el momento en que cobró la confianza suficiente para reivindicar el pasado? Porque la piedra se puede heredar. La tierra se puede reutilizar. Incluso los monumentos pueden ser absorbidos por nuevas identidades. La memoria funciona de la misma manera. Selecciona. Edita. Simplifica. Y con el tiempo, lo anterior queda sin nombre, no porque no existiera, sino porque ya no encajaba en la historia que se contaba. Así que quizá Giza no sea un misterio de ingeniería. Quizás sea un espejo. Un reflejo de cómo las civilizaciones construyen sus propios orígenes. Al elegir qué ancestros cuentan. Qué fases importan. Qué capítulos merecen un nombre. Y qué se quedan en silencio. Las piedras no se resisten a esto. No exigen crédito. No insisten en la autoría. Simplemente llevan el tiempo, capa por capa, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para escuchar sin forzar una conclusión. Porque algunas historias no se borran. Simplemente están inacabadas. Y ahí es donde esta historia se detiene, no termina. Porque la siguiente pregunta no se trata de monumentos en absoluto. Se trata de personas. Sobre quién vivió a lo largo del Nilo antes de las dinastías. Quién se movió por estos paisajes cuando el clima era diferente. Quien llevó genes, idiomas e identidades mucho antes de que los reyes grabaran nombres en piedra. ADN antiguo. Migración. Continuidad oculta en la sangre en lugar de la arquitectura. Esa evidencia no grita. Susurra. ¿Y si Giza pertenece a la memoria? Entonces la historia humana debajo puede ser aún más antigua y mucho más difícil de olvidar. Ahí es donde va la búsqueda a continuación.